Desde aquí de nuevo. Gracias, Carmen. A los dos, gracias, Guadalupe, Alfredo, que están aquí porque retomamos el hilo, otra vez se acabó el tiempo y entonces se quedaron cosas muy importantes y elementos que no se pudieron presentar ayer en la conversación que sostuvimos y que tienen que ver con el tema del huachicol fiscal y con todo el conjunto de cosas que se han estado presentando con una investigación que ya está abierta en México, estas detenciones que nos dieron a conocer las autoridades del Gabinete de Seguridad y que involucran a marinos, que involucran a figuras relacionadas con las aduanas, empresarios, todo esto que es sumamente grave. Tenemos noticia que uno de los involucrados de la Marina, el contraalmirante Farías, solicitó ampliar el plazo para la audiencia a la que tendrá que asistir y pues todo indica que podrá asistir porque tiene un amparo para que no lo detengan. Entonces tenemos muchas cosas que están en juego en este momento. La pregunta abierta de si esto, como dice Rosa Isela, es una investigación que hizo México por México, es el gobierno mexicano y las autoridades mexicanas de la Fiscalía, o hay un elemento de los Estados Unidos que lo ha impulsado, empujado o presionado para que ocurra. Cada quien tendrá su opinión. Pero más allá de eso, aquí se mostró, gracias a que lo trajo Guadalupe, un documento muy importante, que es lo que nos dijo verbalmente en una conversación Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el hoy exgobernador de Tamaulipas, que conversó con nosotros hace unos días y que afirmó que él le entregó en propia mano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador un documento, un oficio, una carta, en donde el gobernador de ese momento de Tamaulipas, o sea, él le está pidiendo al presidente en turno, López Obrador, que colabore, como establece la Constitución, que colabore la Federación con el Estado de Tamaulipas para llevar a cabo las detenciones de 14 personas relacionadas con el crimen organizado y el huachicol en Tamaulipas. El exgobernador nos narró que al entregarle esto a López Obrador, pues el presidente se disgustó, que tomó el documento y que se le entregó a Olga Sánchez Cordero, al momento de esta escena, era la secretaria de Gobernación, y por eso tiene el sello recibido. Se gestionó la entrega ya formalizada y tiene el sello recibido el 14 de julio de 2020. Nos contaste, Guadalupe, de esto y nos agregaste cosas de esta escena. Y nos comentaste también que tuviste acceso a, por lo menos, un video de una persona que está narrando a otras personas su participación directa en el negocio del huachicol. Este personaje está relacionado con Sergio Carmona, este hombre que pues ha sido señalado como alguien vinculado al tema del huachicol fiscal y del huachicol para financiar campañas políticas del oficialismo hasta donde se sabe. Esta persona, como se sabe, fue asesinada en San Pedro Garza García, en Nuevo León, y el video que tú nos has compartido, que es un video largo, no lo vamos a pasar completo, hemos acordado que vamos a presentar solamente 2 fragmentos que son los clave. Vamos a ver si lo subimos a nuestras plataformas para que lo pueda ver usted completo, pero por razones de tiempo aquí vamos a presentar solo los 2 audios que seleccionamos. Este personaje, Guadalupe, buenos días, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Quién es? ¿Qué cosa es esto? Bienvenido al programa de nuevo. Mira, este personaje es parte de la dirección que coordinaba Sergio Carmona, de este grupo de delincuentes. Es una persona que Sergio Carmona conoce por un retiro religioso. Terminan haciéndose muy amigos y se termina él incorporando a la administración de los negocios de Sergio Carmona. Siendo funcionario de Tamaulipas. Siendo funcionario menor del gobierno de Tamaulipas y en tiempos de en tiempos de Américo también Villarreal. Él se retira porque le conviene mucho más estar con Sergio. Le dice, salte de ahí porque salte de ahí, vente aquí a ayudarme a administrar los recursos. Y se sale del gobierno. Se sale. Este video que yo tuve acceso está incorporado a una denuncia presentada en Nueva York y otra denuncia presentada en el sur de Texas. Son 2 denuncias, son parte de una investigación
y de denuncias que se han presentado en Estados Unidos bajo las normas efectivamente norteamericanas, y estos videos cubren los requisitos legales de la legislación norteamericana. O sea, no son videos obtenidos ilegalmente fuera de las normas norteamericanas, y son parte de una investigación más grande y más profunda que hay sobre el huachicol en México. Entonces, son videos que son parte de una investigación. Yo tuve acceso a ellos. Son muchísimos los videos que hay ahí. ¿Tú tienes acceso a todos esos? He tenido acceso a esos documentos. ¿Son muchísimos videos de este tipo? De muchos tipos y de muchos personajes de la política actual mexicana. ¿Se puede saber? ¿Hasta dónde? Como son parte de una investigación que tenemos que tener cierto cuidado y guardado, pero sí hay muchos elementos que involucran a personajes de la vida nacional en la relación con el señor Carmona. ¿Es posible saber quién presenta estas denuncias? No. No, porque tenemos que tener el cuidado de la empresa, porque es una empresa profesional que presentó y que sí pidió la reserva pública. Ellos firman la denuncia y está presentada legalmente, pero quisiera guardarlos en su secrecía por razones de seguridad incluso. ¿Tú afirmas entonces que este video que nos has compartido, del cual vamos a tomar estos dos fragmentos por razones de tiempo, está en este circuito de cosas, es como parte de una investigación abierta en estos lugares de Estados Unidos? Así es, y me parece que estos dos fragmentos que vamos a presentar o vas a presentar son muy reveladores de cómo se daba dinero de la delincuencia organizada, específicamente de ganancias del huachicol, para las campañas políticas que tenía el partido Morena. Vamos por partes, si les parece. Tenemos estos dos videos. El primer fragmento que vamos a transmitir ahora es el fragmento donde este personaje que tú estás describiendo narra a la persona, bueno, a quien les está hablando del tema, narra cómo conoció precisamente a Carmona. Sí. Dejamos correr este fragmento. Yo tengo un grupo de la iglesia muy cerrado, ciertos amigos que desayunamos cada ciertos días, y ese día para mí era el único día que se me acomodaba a mí, y yo lo invito a él, al grupo de mis amigos de la iglesia. Estábamos organizando un retiro espiritual. Un retiro espiritual de verdad. Ajá, de verdad. Y en eso llega este amigo. No deja de sorprenderme. Ya me conocerás mejor. Llega mi amigo, mi gran amigo, y me dice, pues mucho gusto, Sergio, Horacio, le presento toda la mesa, y me dice, ¿de qué se trata? Le dije, bueno, el motivo de la reunión es para invitarte a un retiro espiritual. Y él me dice, ¿cómo? Sí. El retiro consiste en esto. Que por cierto te lo recomiendo, se llama ACTS. 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 Y le empiezo a platicar y lo empiezo a convencer. Él se estaba divorciando de su señor. Yo no sabía, yo no lo conocí. Y me dice, ¿sabes qué? Sí le entraba. Le dije, bueno, tu entrada, le dije, yo ya la pagué. Nada más que entres, que salgas del retiro, sales el domingo. Le dije, el domingo platicamos del negocio que tenemos que hacer. ¿Te parece? Y dijo, oye, es que me dijeron que íbamos a hablar del negocio. Vale. Va. ¿Sí? Le regalé un rosario. Y luego nos hicimos grandes amigos. Así vamos a los negocios que queremos hacer. Y con él hice muchos negocios. Pero negocios para ti. No, 20 pesos. ¿Y concesión? ¿De qué concesión? Lo mataron. ¿Cómo lo mataron? Lo sentaron. Y nos vamos. ¿Sergio se llamaba? Se le fue la vida. ¿Cuándo pasó eso? El 22 de noviembre del 2021. Gran amigo. Una persona llena de vida,
Aquí estuvieron más. ¿Se divorció al final? ¿Eh? ¿Se separó al final de la mujer? No se separó nunca, el señor al contrario, tiene una relación hermosa, divina, una relación de parejas divina. ¿Estás en contacto con el señor de él? ¿Cómo se llama ella? ¿Perla? No. Wow. Se fue. Ay, me dejaste choqueada. Muy triste la historia, pero te digo, de no conocerlo, hicimos grandes negocios y de ahí creció. Cuando yo me salgo del gobierno, él me decía, Horacio, salte ya de esa madre, tenemos muchas cosas que hacer juntos. Eso quiere decir, deja de perder el tiempo Claro. y hagamos negocios. Crece mi relación profesional con él en el nivel empresarial. Mi amigo se fue, ahorita su hermano, que es con el que también he hecho muchos negocios, en otra medida, es con el que hago ahorita ese De a poco. despegue. Cuando yo me uní a este grupo de empresarios, me hablaron por lo mismo. Pues gente honesta, gente de trabajo, gente que sabe que le puedes invertir. Hicimos un pequeño grupo de 5 veces 6. Y vamos a hacer este proyecto a través de estas responsabilidades de cada quien. Y cada quien tenía su responsabilidad. Y el proyecto es invertir en estos estados con estos gobernadores. Lo de unos era este actual, América. Y le dimos. No lo hiciste por el afecto a él, sino como... Este es el primero de 2 fragmentos que vamos a presentar a Alfredo Figueroa, y pues aquí lo que vemos es este personaje que está narrando cómo conoció a Sergio Carmona, que es figura clave en esta historia de Huachicol en México, asesinado efectivamente en 2021 en Nuevo León. Pues esta es una parte importante del video. Bueno, me parece que lo que revela el video es en realidad, digamos, una secuencia. Se ve que se trata de una entrevista, está modulada la voz de la persona que no sabemos quién es la persona que está haciendo, digamos, en la conversación. Es claramente una grabación en donde al menos la persona no sabe que está siendo grabada. Creo que es una de las características de este documento. Y la parte, digamos, no menor, y como parte de la historia, es que mediante una suerte de retiro católico entre feligreses, inicie un proceso, digamos, de acercamiento, cuando, digamos, este tipo de retiros tienen como eje central la búsqueda de que la persona renueve su construcción personal respecto de la comunidad y de Jesucristo. Es un tipo de retiro católico que lo que busca es eso, pero que de algún modo construye o da lugar, o puede dar lugar a la construcción, digamos, de lazos sólidos, fuertes, entre aquellos que son participantes de un proceso de esta naturaleza. Creo que lo que va expresando y deja claro la persona que está haciendo este asunto es que se trata de alguien que está haciendo negocios, que buscan hacer negocios. Y Con ahora, gobiernos de los estados. Con gobiernos de los estados, ahora veremos más elementos de eso, pero ya hemos hablado acá, Carmen, y aquí hoy tenemos una evidencia de un personaje claramente en esa dirección, y lo hemos dicho aquí no sé cuántas veces. Esto de que en este país las campañas políticas se financian con dinero que proviene no dinero legal, sino con dinero ilegal. Y que los acuerdos que se producen a partir de ese financiamiento tienen que ver con negocios, tienen que ver con intereses privados, y que tenemos a gobernantes hoy, a personas que están en el poder, producto de estos acuerdos que yo digo que son en cierto sentido mafiosos, Carmen. Tú que eres electoral, que tu tema es electoral. Pues sí, mi tema es electoral y me parece que, no, pero, pues es pero también es financiamientos para las también es campañas. pero también es la génesis del poder, Carmen. Sí, No, sí. O sea, si tú quitas, es decir, hoy que discutimos públicamente un asunto como ¿cuál es el problema del sistema electoral mexicano? Bueno, pues uno de los problemas esenciales del problema del sistema electoral mexicano pasa
por el tema del financiamiento de los actores políticos y de las campañas políticas, del financiamiento ilegal, que proviene de actos de gobierno, viene de erario público ilegal, digamos, como veremos en este caso, y que también puede provenir del crimen organizado y puede venir de otros lugares. Ese es el núcleo de nuestra discusión política, y este me parece que es también el núcleo de muchos de los aspectos vinculados a la corrupción en México. Entonces, más de que yo sea, digamos, o que mi historia esté ligado a lo electoral, creo que ahí hay un elemento absolutamente indispensable si en serio queremos entrar al tema de cómo vamos a combatir en este país los problemas vinculados al ejercicio corrupto del poder. Antes de ir a la segunda parte, el segundo de 2 insertos que vamos a presentar de este video completo que nos has compartido, Guadalupe Acosta Naranjo, ¿qué decir de este fragmento? Bueno, la clave de Sergio Carmona y cómo este individuo narra con toda soltura cómo se hicieron amigos y cómo conectaron un grupo de entre 5 y 6 personas. Horacio García Rojas es el nombre de este personaje, que fue funcionario medio de Américo Villarreal en temas de atención hospitalaria. Ese era su negocio, al que Carmona le dice, renuncia, deja de estar ahí perdiendo el tiempo en una cosa de este tipo y vente a ayudarme a administrar los recursos. Y lo hace. Horacio relata, porque además sigue siendo una realidad, que Perla, la esposa de Sergio Carmona, sigue estando hoy muy activa en la conducción y teniendo mucha influencia todavía en el gobierno de Américo Villarreal. Varios de estos personajes están metidos en el gobierno de Américo. Pero este personaje está todavía en relación con el actual gobernador de... No. Sí, no es funcionario. ¿Está relacionado? Claro, ellos siguen teniendo una... supongo que muy católicamente pero bendecido. ¿Está relacionado aún? Detente aquí. Déjame ver si te entendí. Tú dices que Horacio García Rojas de alguna manera sigue vinculado Claro que sí. al gobierno de Tamaulipas y que Perla, la viuda Todos de ellos. Sergio Carmona, Todos está ellos, vinculado. el actual secretario ¿ahorita? de gobierno y el actual secretario de gobierno. ¿Cómo afirmas eso? Bueno, porque es público y con Tamaulipas. ¿Público y notorio? Público y notorio en Tamaulipas quiénes eran ese grupo y cómo siguen teniendo una enorme influencia en el actual gobierno de Américo Villarreal. Sin ninguna duda, siguen ahí vigentes en esta relación. Esta parte que es importante porque, como bien dices tú, es como ellos forman ese grupo y luego relata el modus operandi de ese grupo, ya no solo en Tamaulipas, sino en una cantidad de estados muy importantes donde ellos terminan financiando campañas y que, como bien dice Alfredo, debería estar hoy en el centro de nuestra preocupación. Totalmente. Cuando en el gobierno federal se han planteado una reforma electoral que desde mi punto de vista todavía pone más débiles a las instituciones partidarias y presas serán de recursos de este tipo de cosas. A Pablo Gómez no le interesa cómo evitar que el dinero del huachicol siga llegando a las campañas. ¿No debería de ser ese un centro de su preocupación de él? Ya teníamos antes temor de que se usara dinero público para beneficiar campañas. Hoy se usan clientelas para beneficiar campañas. Les ponen el chalequito del color guinda. Les dicen que el dinero se los manda el presidente, no los impuestos de la gente. Y cotidianamente los visitan para adoctrinar a las personas. Bueno, ese es un problema, pero luego teníamos temor de dinero de empresarios que llegaran a campañas a cambio que después ellos tuvieran ciertos favores. ¿Qué fue lo que nos reveló los videos de Ahumada? Eso, de que Ahumada financiaba y luego le daban la Secretaría de Obras, donde hubiera dinero para que se recuperaran. Bueno, ahora este tipo de testimonio nos dice que está llegando ya no nomás dinero de empresarios corruptos, sino también de la delincuencia organizada. Ese es un tema central de nuestra vida nacional y que debería de estar en la reforma que queremos discutir, pero que a Pablo Gómez no le interesa hablar del dinero del huachicol en las campañas.
¿Van a ir a la comisión ustedes? Sí. ¿Vas a participar? Yo voy a ir, yo quiero ir a enfrentar a Pablo. ¿Pero vas a presentar algo formalmente? Sí, Sí. sí voy a presentar en 5 minutos, que es lo que nos van a dar. Pero vas Lo a ir a la único que le comisión quiero presidencial. decir yo a Pablo, y se lo anuncio, Pablo, A ver, adelántale, Pablo, ¿qué va a hacer? con el lápiz que juntos escribimos la reforma de 2007 y 2013, le diste vuelta por instrucciones de Claudia y Andrés y ahora quieres usar el borrador para borrar lo que tú escribiste, Pablo. ¿Dónde? Conmigo. Lo hicimos juntos. ¿O ya no se acuerda, Pablo, que iba a NISA 66, la oficina que yo tenía y que de alguna manera servía para discutir temas de la reforma electoral, y que él escribió? Que él escribió junto con nosotros. Y ahora quiere usar el borrador para borrar lo que él mismo ayudó a escribir. A un equipo de expertos electorales que nos metimos a este estudio para mejorar la calidad electoral. Y ahora, con una facilidad, destruye lo que él mismo escribió. Nomás quiero que me diga a mi cara que no estuvo en mi oficina escribiendo eso. Eso es todo lo que quiero que me diga, a ver si llega el cinismo de Pablo a tal grado de negar que él participó en la reforma de 2007 y en la reforma de 2013. Bueno, estaremos al pendiente de tu participación en esa comisión presidencial que convocó a expertos. ¿Tú estarás? ¿Querrás participar? No, ¿No vas a no, ir? yo no estaré. No estarás. No, yo no estaré. No he recibido ningún tipo de invitación. Creo que te tienes que apuntar, ¿no? Pero ¿O cómo? a esa pantomima... No creo que te inviten. Bueno, te pueden invitar o apuntarte. Si no me invitan, no estaré. Si te invitas, a lo si mejor. me invitan, lo voy a valorar, porque a mí me parece que esto que estamos viendo ahí, te lo digo, yo respeto lo que va a hacer Guadalupe, pero a mí me parece que eso es una pantomima, y me parece que el ejercicio ese no es de ninguna manera un ejercicio que en donde valga la pena ir a expresar argumentos, porque de lo que se trata es de otra cosa, de la legitimación de un proceso y que, en mi opinión, está viciado en muchos sentidos. Si la presidenta quiere tener una conversación seria sobre la propuesta que ella tiene como titularidad presentar ante el Poder Legislativo, ¿Qué va a incluir? Quitar el fuero. pues que invite a especialistas a quienes nos hemos dedicado a eso y tenemos una conversación con ella. Si los legisladores, que son los que tienen que votar, quieren tener una discusión con especialistas de buena fe, de una discusión seria sobre cuáles son los problemas, con cualquiera de esas dos instancias de poder político en México se puede tener una conversación, pero estas otras, prestarse a las pantomimas de unos u otros, yo de ninguna manera. Cierre el paréntesis electoral y cierre el paréntesis respecto al tema de la reforma que salió ya no, porque sí, salió por alguna razón. No, porque tiene mucho que ver con lo que está pasando. No, porque dijiste el financiamiento, perdón, claro, perdón. A ver, retomemos ese hilo. Además tiene que ver con el video que estamos viendo. Tiene que ver con el video. Tú decías, a ver, aquí en la reforma electoral tiene que ponerse en el centro el financiamiento electoral de las campañas en México, y eso, tú dices, no está en el horizonte según tu punto de vista. Lo veremos en su momento, pero por lo pronto ya anunciaste lo que vas a plantear en esa comisión. Retomando el hilo justo del tema que estás diciendo, el segundo de dos insertos que seleccionamos del video completo que subiremos en nuestras plataformas en otro momento y que no estamos presentando aquí por razones de tiempo, es este en donde el señor exfuncionario del gobierno de Tamaulipas, que se amistó, digámoslo así, con Sergio Carmona para hacer negocios, Horacio García Rojas, este exfuncionario tamaulipeco, pues narra, además de cómo conoció a Carmona y de cómo se conocieron en el retiro espiritual, cómo ganan las obras, cómo se hace la ruta del negocio, cuál es el punto de arranque, cómo participa él. Este es un fragmento más o menos breve, pero muy ilustrativo. Cuando estás en este movimiento, pues de repente te hablan de Pati, necesitamos que nos hagas un puente que va a comunicar el punto A al punto B. Es un camión de 200 metros de profundidad. Necesitamos una empresa que tenga las capacidades técnicas y el currículum que avale para que lo hagas. Son 1,000 millones de pesos. O sea, no te preguntamos si lo quieres, es tuyo ya. ¿Eso quién te está diciendo? ¿El gobernador o el jefe? Viene de México. Viene de México. El de México le hablan al gobernador y el gobernador te habla a ti. Horacio, ¿Y qué gana el gobernador con eso? ¿Que no le hinchan? una obra.
y nosotros un trabajo. Yo te lo... Eso lo hago yo. Yo subcontrato a una empresa que tenga el currículum perfecto. Perfecto técnico en todos los sentidos. Y yo me gano 40 millones de pesos sin hacer nada. En un negocio. Así es como trabajo. ¿Qué tal? Guadalupe. Bueno, A ver, qué cosa, ¿no? Estamos hablando de que está diciendo que llaman del centro, ¿no? Llaman Sí, llaman del federal, centro del gobierno federal, al gobernador. El gobernador me llama a mí. Yo contrato a la empresa para que se cumplan las especificaciones técnicas. Yo me gano 40 millones en cada negocio. Y así va. ¿Y qué gana el gobernador? Pues una hora. cuando las personas puedan ver el video completo que tú afortunadamente vas a subir a las distintas plataformas de Aristegui Noticias, podrán ver cómo Horacio saca un teléfono y le muestra a la persona que está enfrente cuánto le apoya a varios estados de la República. A ver si ubicamos Y eso en le la va pantalla para diciendo, mostrarlo ahí. Aquí y acá y acá. El del teléfono. Y ese teléfono. Por cierto, Horacio, No, pero estuvo- no solo- no- Horacio, hay que decirlo, también estuvo un pequeño momento en el gobierno de Francisco y fue corrido en 2019. García Cabeza de Vaca. Sí, cabeza de vaca, hay que decir. Un comentario nada más, Nada de más lo que para está diciendo Guadalupe, ¿Lo que me corrió? parece importante. Sí, lo cuando Fue porque se dio cuenta de la relación con Carmona. Ah, Solo un comentario de lo que está. Yo también ya pude ver el video completo y creo que hay un elemento adicional, Guadalupe. No solamente es los lugares, no son los lugares en abstracto. No, Son lugares donde gobierna Morena. sí, claro. Y se presenta un mapa de país. No todos gobernaba en otros puntos, pero se presenta un mapa en donde hay claramente puntos que son estados de la República con un mapa vamos a coloreado mostrar, mire. para Sí, ver eso eso. a la Creo pantalla, que, lo puedo- creo que no es un asunto menor el ver eso y el decir cuánto... Ahí está. Ahí está. Si quieres, digamos que corra con audio este momento. Si les parece, spoténlo para que empiece de nuevo. Ahora mismo lo tenemos en Ahora 30 lo segundos. tenemos. Simplemente decir que a mí me llama la atención de este planteamiento, que se trata como de una estructura que no es solamente vinculada a Tamaulipas, que parece que es una estructura que se asocia a otras entidades del país y a una red que es más amplia que solamente Tamaulipas. Ese es un primer dato. Y un segundo dato es que en algún momento dice, bueno, pues yo aporto 120 millones de pesos. Es decir, porque la pregunta es, ¿por qué le están dando a esta persona esta cantidad de obras, ¿no? O sea, ¿por qué le dan la obra de 1,000 millones de pesos y él se gana 40 millones de nada? Bueno, en realidad no parecería que fuera de nada, porque estas personas aportaron, según este video, según lo que se puede advertir de él, no sé si lo está diciendo ejemplificativamente, eso o más, 120 millones de pesos por la plaza fulana de tal, y ellos dicen él dice en este mismo video que recuperarán al menos como empresarios, ojo aquí, Carmen, que es parte de lo que me parece muy revelador de este documento visual, es hasta al menos 2 veces lo invertido. O sea, esto no es un proceso de apoyo ideológico o que sería ilegal de todas maneras hacer aportaciones de esta naturaleza, pero no contiene una sola idea. No es porque yo sé que- no están promoviendo la plataforma O sea, la plataforma de tal o cual partido. Por más que el presidente de la No, República no haya dicho ni pío, ¿verdad? Ni pío. Sobre este tipo No, de nada. asuntos y de los recursos que recibió su propio hermano. Pero ojo, es exactamente el modus operandi que habla de por qué aquí atrás no hay ni ideales políticos, ni hay un planteamiento de esa naturaleza. Hay simple y llanamente negocios. Aquí está el fragmento del que están hablando, en donde muestra este teléfono. ¿Eso es lo que está así el colorcito pintado? Bueno, eso es donde hay relaciones muy buenas en el país. ¿Ve? Ya dice Tamaulipas. Ok, Millones de pesos. ok, explícame qué quiere decir eso. El arreglo que llegaron con ellos. Con el actual gobierno, con el anterior. Todo el gobierno. Eso a mí me relaja. Desde Campeche hasta Baja California Norte. ¿Quieres poner la Baja California Norte? Lo mismo.
toda la frontera. Pero Tamaulipas nos costó 120 millones de pesos. No te puedo creer que tienen una presión para volverlo. Es que eso está en México, papá. Eso lo sabe el presidente de la República. Invertir 500 millones de pesos. Lo sabe el presidente de la República. Pues es que es en el mapa, cuando nosotros lo miramos con más cuidado, te das cuenta que metieron dinero a Sinaloa, que metieron dinero en Guerrero, que metieron dinero en Campeche, que metieron dinero en Sonora, que metieron dinero en Tamaulipas, que metieron dinero en Nayarit. Era toda una red de relaciones donde Sergio Carmona viajaba a esas entidades y se reunía con los candidatos. Yo tengo testimonios directos del caso de Nayarit. Directos. De que Carmona llegaba a las reuniones. Tú eres de Nayarit. Yo soy de Sinaloa, pero uno es de donde es su mujer. Entonces, mi mujer es de Nayarit y yo, por lo tanto, soy de Nayarit. Venga. Entonces, hay muchos testimonios. Sinaloa, Nayarit, donde Carmona directamente participaba en las reuniones con los candidatos. Y les ofrecía este esquema. Enlaza plenamente con la información que fluye por todas las entidades. La gente que nos escucha en Sinaloa, la gente que nos escucha en Sonora, la gente que nos escucha en Nayarit, que nos escucha en Guerrero, que nos escucha en Michoacán, sabe que llegó dinero ilegal a estas campañas electorales. Y que él lo explica con toda perfección. Y recuperaban el recurso. Cuando se refieren a lo de México y al presidente de la República, también se están refiriendo evidentemente al presidente del partido político Morena, que era Mario Delgado, que tenía a un lado en su oficina a Ricardo Peralta, el que ponía los lugares en las aduanas donde se inició este negocio del huachicol fiscal, porque Peralta se fue a trabajar con Mario Delgado. Peralta primero estuvo en aduanas, luego fue a gobernación, en la relación con las aduanas, y luego se fue con el presidente del PRI, de Morena, acaso es más o menos la misma, de Morena. Entonces, ahí están estas relaciones y esta complicidad que se ha vivido y que hoy está brotando por todos lados, bajo la presión norteamericana, sin ninguna duda bajo la presión del gobierno norteamericano. Para Estados Unidos se convirtió en un problema de salud pública el fentanilo. Mueren más de 100,000 personas al año. Son 2 Vietnams al año que mueren. ¿Qué relación tiene el fentanilo con el huachicol? Por eso están presionando tanto. Pero a ver, yo vas a Carmen una pregunta. ¿Qué relación tiene el fentanilo con el huachicol? Porque platicábamos ayer mi caracterización de los cárteles. El Mencho tiene departamentos, uno que trafica personas, otro que trafica fentanilo, otro que trafica... El huachicol sirve para financiar el fentanilo. Ese fentanilo y ese huachicol que no existían, según los dichos de López Obrador, y que hoy brotan por todos lados, que es lo que nosotros decimos es el buquetanque en el Zócalo de la Ciudad de México. No existían, pues del fentanil, del huachicol llega dinero al fentanilo, porque el Mencho manda en todos lados. Él es el jefe del cártel como lo era el Mayo, como lo era el Chapo, como lo son los grandes cárteles que así ahora han evolucionado la delincuencia organizada en México y en el mundo. Porque son ahora cárteles que tienen presencia en decenas de países del mundo. Entonces, para Estados Unidos era importantísimo terminar estos dos, por eso están apretando huachicol y están apretando fentanilo. En esos dos lugares, para ellos no es un problema la marihuana. No se muere nadie, aunque varios lo intenten por sobreconsumo de marihuana. Nadie se muere de eso. Bueno, nadie se le recomienda de todas maneras. De todos modos. No es una cosa, pero de fentanilo. Es una crisis. Más de 100,000 al año y de personas totalmente adictas. ¿Cuántas guerras de Vietnam dijiste? 2 por año. Por año. 2 guerras de Vietnam por año. Sí, es una crisis tremenda la que tiene Estados Unidos en el tema. Alfredo. A ver, yo creo que esta conversación, entre otras cosas, inició con una pregunta, ¿no? Una pregunta que está
en el centro de la vida pública del país hoy. Y es esto que es un buque, no sé si de 300 millones de litros o cuántos que tomaron en el mes de marzo, me parece, de este año, es una cosa que tiene que ver con algo que está ocurriendo recientemente. Y lo que ha supuesto esta conversación es, y por ahí incluso había otro documento que teníamos, no sé si dará tiempo hoy, pero simplemente decir, esta conversación tenía que ver con cuándo inicia esto. Y creo que hay suficientes elementos, suficiente evidencia para poder señalar que el gobierno de México, desde el presidente de la República, pasando por el fiscal, pasando por la Secretaría de Gobernación, pasando por la Secretaría de Seguridad Pública, tenían conocimiento de este tipo de problemas asociados a que se estaba gestando desde el gobierno y desde las instituciones, desde las organizaciones criminales, un fenómeno como el que hoy conocemos, que hemos dicho es el robo. No es algo que desapareció. Veía yo el título del llamado en YouTube. No desapareció. Se robaron el dinero en miles de millones de pesos de mexicanas y mexicanos. Es el robo del siglo en términos políticos en México. Bueno, creo que con lo que aquí se ha presentado y que con los elementos que tenemos, hoy hay evidencia y hay incluso cartas del propio secretario general secretario anterior para acreditar que había un problema de hidrocarburos que hizo saber a los demás. Eso es lo que empezó siendo esta discusión. Esa es una primera pregunta, creo que ya tiene respuesta. Luego, y con esto cierro, pues, porque sé que tenemos poco tiempo, la gran pregunta que sigue sobre la mesa es cuál va a ser la actitud que tome la actual presidenta de México, porque esto, independientemente que este es el dicho de una persona, de que el presidente de la República, acabamos de escuchar que dice el presidente de la República sabía, no estoy necesariamente creyendo a esta persona, pero esto merece, ya hay elementos suficientes para que se le pregunte cuál fue, qué es lo que ocurrió durante el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la pregunta es si la presidenta de México está dispuesta a tocar esa puerta, a abrir esa puerta o esa caja de Pandora que representa la relación con quien no solamente ha sido su líder, sino además fue quien la lleva a la presidencia de la República. Ahí está, me parece, la segunda gran pregunta, Carmen. Nos vamos, Alfredo Guadalupe Acosta Naranjo. Cerremos con este documento que nos has compartido. ¿Qué es lo que estás mencionando? Este documento se obtuvo gracias al hackeo de Guacamaya a las Fuerzas Armadas Mexicanas y lo ponemos en pantalla para que nos cuentes, Guadalupe, con más precisión de qué va. Bueno, ¿Lo tenemos? Lo deberíamos tener. Lo tendríamos aquí. Bueno, se lo enviamos aquí a nuestro coordinador. Sí, aquí está. Aquí lo tienes. ¿Pueden hacer un zoom? Aquí lo tienes, Guadalupe. Acá está. A ver, déjame. Yo aquí lo tengo también. Porque mira, como hiciste ayer, Carmen, creo que conviene que lo leamos rápidamente. ¿No? Es un documento que ha publicado esta publicación, supongo. Sí, es un documento, es una no contralínea, si ya lo tiene, contralínea, y es una medios, sí. Y es hasta donde yo tengo entendido también está en el expediente de la Fiscalía. Pero lo difundió contralínea. Lo importante que es esto que está mencionando, ¿qué dice acá? ¿Qué es lo que está planteando? Y Guadalupe ahora lo leerá si lo tiene a la mano, pero lo que creo que queda muy claramente dicho es una carta que envía Luis Crescencio Sandoval a Audomaro Martínez, que es, entiendo que del Centro de Inteligencia, y donde le relata sobre la información que se tiene de distintas personas que están participando, obteniendo recursos y obteniendo distintas cosas, digamos, dinero que están en las aduanas de Baja California y de Sonora. Es correcto. Y que está señalado por participar en probables actos de corrupción relacionados al contrabando de hidrocarburos, que dicho funcionario debió de haber sido cesado ya por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas en cumplimiento de instrucciones superiores. Bueno, no lo había corrido, entonces el general le dice a Audomaro, señor Audomaro, nomás le refiero que no
han corrido a esta persona a pesar de que han pasado meses desde que se hizo la Es denuncia. una carta de No 2022. solo han corrido, sino han investigado, ¿no? No han investigado nada. Porque solo correrlo tampoco, ¿no? Y le sugiere, le propone que proceda legalmente en esa dirección. Habrá que ver Y no ocurrió. si el señor Audumaro procedió legalmente como corresponde, pero nos vuelve a decir una cosa, independientemente de la Tenían derivada. conocimiento. Es el 2022, sabían de lo que estábamos hablando, estaba vinculado el asunto y por lo tanto no se puede ocultar el sol con una mañanera, Carmen. No se puede. Se acabó el tiempo, gracias a los dos. Otra vez se nos acabó el tiempo, pero seguiremos hablando, si me lo permite. Nomás una sola cosa. Sí. Yo no difiero de Alfredo de que aquello es una farsa. ¿Qué farsa de De la consulta a la reforma electoral. Es una farsa. Pero vas a ir de cualquier manera. Pero yo no le voy a dejar ningún espacio vacío. Hay que ir a seguirlos y a reclamarles alguno de compromiso con la democracia en México. Nos vamos con eso. Gracias, Guadalupe. Gracias, Alfredo, a los dos y al público que nos ha permitido estar con usted. Buenos días y hasta mañana.